Hola, bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a estar trabajando algunas características y datos importantes sobre Martín Fierro y sobre la gauchesca en general para que les sirva a ustedes para analizar con mayor profundidad la obra. En primer lugar, la gauchesca como género literario tiene su antecedente en las payadas y los cantos. Este estilo de payada y canto no tiene un registro escrito, sino que es espontáneo. Sin embargo, la gauchesca sí va a ser poesía escrita, de forma premeditada, pensada, con un sentido, con una lógica para autores letrados y urbanos, buscando darle una voz a aquellos que no la tienen, es decir, los gauchos por sí mismos no escriben literatura, sin embargo hay autores letrados que quieren dar a conocer la situación de estos grupos. Es importante tener en cuenta que la intención de estos textos tiene mucho más que ver con lo político y lo social que con lo literario. La apreciación literaria de estas obras se va a dar de forma posterior, ya en el siglo XX. Esta va a ser una poesía particularmente dialogal o monóloga, principalmente narrativa, va a relatar, va a narrar una historia y va a ser narrada en primera persona, es decir, se va a tomar la voz del gaucho desde el lugar del gaucho, ¿sí? Sin embargo, hay que recordar siempre que el que escribe no es un gaucho, que esa primera persona es un narrador ficcional que se construye que no se condice con el autor físico del texto. El gaucho en sí mismo, la figura del gaucho, va a tener un proceso muy particular en la literatura y en la historia argentina porque dependiendo del momento histórico se lo va a ver de formas distintas. En un primer momento va a ser una figura casi mitológica del interior del país que no se tiene en cuenta, que no se conoce, del que mucho no se sabe y al que no se le da importancia tampoco. Y esto va a ser hasta el Facundo. Sin embargo, a partir del Facundo y de la generación del 37, vamos a tener un segundo momento donde el gaucho va a ser visto como molesto y como no civilizado, ¿sí? Va a ser una figura que va a producir mucha controversia y que, por más que sí fueron parte de las guerras de independencia y de las guerras civiles, no se lo tomó, no se lo consideró durante el proceso de organización nacional. Posteriormente vamos a tener un tercer momento, que es el del gaucho malo, que va a ser como consecuencia de este exilio social. El gaucho se lo va a ver como molesto, como incómodo, como no integrado a la sociedad que se está tratando de construir, y entonces como producto de toda esta exclusión, de toda esta marginalidad, es que nos vamos a encontrar con la visión de un gaucho malo, de un gaucho matrero. Sin embargo, luego de que este gaucho pierde su estilo de vida, deja de tener tierra propia y trabajar su tierra propia para empezar a trabajar como peón tierras de terratenientes, nos vamos a encontrar con que ya sucedió la campaña, la conquista del desierto, el indio está totalmente exiliado y estamos teniendo, además de eso, un gran nivel de inmigración. Entonces, en medio de ese contexto, vamos a tener la necesidad de construir una identidad nacional. La élite no puede representar esa identidad nacional porque son demasiado europeos. No podemos tener al indio como con identidad nacional porque no representa a la gente que vive en Argentina. Y sin embargo tenemos una figura más que va a ser el gaucho y los criollos que van a cumplir esta función. El gaucho va a ser utilizado como imagen de identidad nacional, que es una figura totalmente inocente, porque es una figura de un sujeto que formó parte de la sociedad, pero que ya no lo es. ¿Cómo se construye esta cuestión de la marginalidad del gaucho? Por un lado, como decíamos recién, el sistema es el que va a llevar a la marginalidad al gaucho porque no va a reconocer su estilo de vida que tiene que ver con la libertad, con sus tierras, con su familia, con el mayor vínculo con la naturaleza. Por otro lado, surge el concepto del vago mal entretenido, de que el gaucho es alguien que no quiere trabajar, terminan generando situaciones de violencia. Entonces este concepto genera toda una idea, un arquetipo, como ya estuvimos viendo, de cómo es el gaucho. Por el otro lado, la libertad del gaucho es una amenaza para la organización nacional. El gaucho es un hombre libre, es un hombre que no le rinde cuentas a nadie y que tiene su propia ley, la ley del campo, la ley del honor, y no se deja dominar por la ley de la república. Entonces,
esa libertad del gaucho es vista como una amenaza para la organización nacional. Por el otro lado, al mismo tiempo, el gaucho no considera un compromiso patrio para él sumarse a las luchas de los militares, en este caso la lucha de la frontera contra los indios. Entonces él busca evadir esto. Y otra idea, otro concepto que se va generando en el imaginario colectivo, en la construcción de la marginalidad del gaucho, es que el gaucho es un paisano delincuente. Ser gaucho es sinónimo de ser delincuente. Ahora, esto, como estábamos viendo recién, en el momento de construcción de identidad nacional, va a cambiar, porque se va a necesitar que aparezca una figura que sea el representante de la argentinidad. Y no hay otra figura que pueda cumplir ese rol. No se está tratando de reivindicar la figura del gaucho solo por el gaucho, solo por los gauchos, sino porque hay un objetivo político de plantear un deber ser. Se va a decir que al gaucho se lo va a usar de diferentes maneras durante la historia nacional. En medio de todo este contexto, vamos a tener a José Hernández, que va a escribir el Martín Fierro, va a escribir primero La Ida en 1872, en un momento donde se está construyendo la identidad nacional en la figura del gaucho. Entonces se va a reivindicar todos los valores gauchescos con una mirada claramente culta, letrada y urbana. Sin embargo, en la vuelta, como ya habíamos hablado, luego de la conquista del desierto se va a necesitar que el gaucho se integre a la sociedad como peón rural. Entonces, en la vuelta vamos a tener un gaucho asimilado, resignado a la realidad que le toca, un gaucho que ya no va a luchar por sus derechos, sino un gaucho que se va a asimilar a las leyes que le imponen y que frente a esto no va a buscar luchar frente a las injusticias como le pasaba, como resultaba en la primera parte, sino que al revés, va a ser un gaucho que va a agachar la cabeza y va a obedecer a esta ley que se le impone. Es interesante porque Martín Fierro no es un gaucho del que se nos dé demasiados datos precisos, sino que es un gaucho que puede ser cualquier gaucho, que puede ser todos los gauchos. Es decir, es representativo, es un arquetipo de un grupo, de una comunidad. Hay algunos tópicos que son importantes en este texto. Tenemos la cuestión de la valentía y el orgullo. Vamos a tener la cuestión del gaucho cantor, reivindicando esta cuestión de las payadas. Vamos a tener un gaucho que trabaja en sus propias tierras, pero va a ser violentado por diversas injusticias que van a implicar un descenso del héroe, que va a implicar una caída del héroe, de pasar de ser un gaucho libre a ser un gaucho matrero en el final del texto, en que todo este descenso, toda esta caída del héroe va a suceder como consecuencia del abuso del gobierno. Sin embargo, en la vuelta, los tópicos que tratan tienen más que ver con la cuestión de la soledad, de la amistad y de la libertad. Entonces hay un cambio de perspectiva en el autor sobre qué es lo importante en la construcción de un héroe nacional y qué es lo importante en la construcción de la estabilidad nacional, haciendo que este héroe se asimile a la sociedad. Ya no necesitamos un gaucho luchador, necesitamos un gaucho que se adapte a la sociedad. Este libro está escrito pensado en tres públicos. Por un lado, los letrados de la ciudad, aquella gente culta, urbana, que va a recibir este texto. Por otro lado, aquellos que sí pueden leer, que son alfabetos en las zonas rurales y que se van a sentir en algún punto identificados con muchos personajes de este texto. Y por último, aquellos que está dirigido al gaucho en sí mismo. Por eso se entiende también que la intención de Martín Fierro es más política que literaria, porque tiene un mensaje político enviado a cada grupo social. En la Ida del Martín Fierro vamos a tener rápidamente algunas cuestiones. Por un lado, el texto nos va a presentar un hombre de campo que está penando, que nos va a contar su historia con una nostalgia del pasado, de su libertad, de su familia, de su tranquilidad, y que a partir de un encuentro con el juez de paz va a ser un gaucho perseguido y casado, y que esto va a conducir a que él sea enviado a la frontera. Él va a estar en la frontera 3 años y luego va a desertar. Sin embargo, en este momento de frontera nos va a presentar varias cosas. Por un lado, va a presentar la figura del inmigrante como inútil. Esa es la mirada que tiene José Hernández sobre los inmigrantes. Y por el otro lado, va a presentar la figura del indio en los malones, que son estos grupos que atacan los pueblos de frontera y con los que los gauchos están luchando constantemente. Y va a mostrar también la barbarie, porque los indios van a confrontar todo el tiempo y van a matar
y no les va a importar si son gauchos, si son inmigrantes, si son militares o si son gente civil. Siempre va a elevar la figura del gaucho que se está presentando como héroe nacional. Entonces, en esta primera parte nos vamos a encontrar con un gaucho manso que vive en su casa, tiene su tierra y está tranquilo con su familia, y el pasaje a gaucho matrero, que básicamente es un gaucho que está exiliado y escapando de la policía. Él, cuando vuelve de la frontera, se va a encontrar con que su mujer lo dejó, con que sus hijos no están en su casa, sino cada uno está en un lugar distinto y él no sabe muy bien dónde, y que la tierra que era su tierra ya no le pertenece. Entonces él va a confrontar a la policía, va a luchar con ellos, pero sin embargo va a demostrar todo el tiempo su honor, su valentía, su orgullo. Entonces, en consecuencia, uno de estos policías, viendo esto, no va a poder hacer otra cosa que unirse a él. Este policía se llama Cruz, y ambos se van a exiliar a las tolderías, que son los terrenos de los indios, donde ellos finalmente van a quedar prisioneros. En la vuelta a Martín Fierro nos vamos a encontrar con un gaucho que regresa del exilio, un gaucho resignado, y va a ser una parte mucho más reflexiva, que va a hablar de lo ético, de lo importante, y este texto va a estar escrito con una función didáctica, con la función de enseñarle a las clases populares que el trabajo honrado trae mejora y bienestar. En esta parte Fierro va a volver de la toldería. Cruz murió en las tolderías a causa de una enfermedad, y él, cuando vuelve, se logra encontrar con sus hijos y con los hijos de Cruz, y en ese reencuentro cada uno va a contar sus vivencias, y vamos a tener momentos donde van a aparecer los consejos de Vizcacha, que van a ser consejos prácticos para sobrevivir, y vamos a tener los consejos de Fierro, que van a ser mucho más reflexivos. Y por último, lo que vamos a encontrar, que es muy importante, es la payada entre Fierro y Moreno, con temáticas universales, pero que esta payada va a ser el nexo entre la primera y la segunda parte, porque frente a la primera parte, donde Fierro y el Moreno no pudieron evitar luchar por un conflicto que tenían, en la vuelta Fierro y el Moreno, el hermano del que había muerto, en vez de luchar, guardan el facón, sacan la guitarra y viven una payada, y su lucha es a través del canto. Entonces ahí hay un cambio de perspectiva que se está tratando de presentar sobre cómo reacciona un hombre. Otra cosa importante que vamos a tener es muy reforzada la presencia de lo institucional. Entonces, en este caso va a aparecer reforzada la idea del trabajo como relevante, la familia, la importancia de las autoridades y la importancia de la escuela. Espero que el video les haya servido, que puedan entender un poco más cuando se encuentren frente al Martín Fierro, y nos vemos muy pronto. Adiós.